Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto poderles saludar en esta fecha, ¿verdad? De día lunes, si no me equivoco. Estamos a 26 de octubre del año 2020. Que Dios les bendiga una vez más. Un gusto poderles saludar, insisto. Permítanme un momento, déjenme poner el tiempo aquí para, con la ayuda de Dios, pues no excedernos tanto, ¿verdad? Quiero aprovechar el tiempo, amada iglesia, y hoy tengo la bendición de poderles no solo saludar a cada uno de ustedes, varones o hermanas, ¿verdad?, en Cristo, que nos lleguen a estar escuchando en esta transmisión de varones, de culto de varones. Y tengo la bendición también de poder compartir la palabra de Dios. Así que vamos a orar, ¿les parece, amada iglesia? Y que podamos estar unidos en un mismo sentir para la gloria de Dios, y que todo lo que Dios tenga que edificar sea Él edificando a nuestras vidas. Amén. Padre celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos por tu fidelidad, por tu misericordia y tu bondad. Pedimos una vez más tu dirección, que me ayudes a recordar tu palabra, y que el consejo de tu palabra que tienes para esta hora, Dios mío, pueda ser de bendición a nuestras vidas. Para cada varón, o si hubiese alguna dama, Señor, que está escuchando esta transmisión, también pueda ser de edificación. Aún fueran jóvenes solteros, Señor, en el nombre de Jesús, en todo momento que tú nos permitas que esta transmisión sea escuchada, sea, Dios mío, para la gloria y honra tuya, en edificación y amor, Señor. Muchas gracias una vez más. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, insisto, es un gusto poderles saludar. Hoy quiero hablarte, ¿verdad?, un tema titulado Hablando con la verdad. ¿Sí? Hablando con la verdad. ¿Y por qué es importante? Mira, una de las señales que Dios nos dejó a través de su Hijo Jesucristo, antes del fin del mundo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la encontramos en Mateo capítulo 24. ¿Sí? Justamente, iglesia, notemos que el capítulo 24, o recordemos que el capítulo 24 es un capítulo que nos habla de todas las señales antes del fin, pero también señales, ¿verdad?, que nos dan pauta de la venida o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y entre ellos también señales en cuándo sería la destrucción del templo, ¿verdad? Y justamente el versículo 10, si tú me acompañas en tu Biblia, el día de hoy no tenemos proyección como tal, o no sé si nuestros hermanos, ¿verdad?, que nos están apoyando aquí, en algún momento pueden traer la pantalla o el monitor, a ver si en el transcurso, no importa si en el transcurso se logra ver. Si no, quiero que me acompañes y me ayudes con tu Biblia, amado hermano, en el versículo 10, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, iglesia, ya oramos, ¿verdad? Y un gusto poderte saludar, amado varón, que estás escuchando esta transmisión. Pero notemos por qué el tema hablando con la verdad. No a cualquier persona, sino tenemos que hablar siempre con la verdad a Dios, pero también en nuestro matrimonio. Hay algo bien lindo en estos pasajes, en el sentido de lo que Dios nos está hablando. No es lindo lo que está hablando estos versículos, pero sí como Dios nos previene para no caer en estos errores, sino para poder perseverar hasta el fin, como varones, desde luego también. Y es que uno de los
problemas que habrá en los últimos tiempos, antes de que Cristo venga, es que habrá personas que van a tropezar, ¿verdad? Habrá personas que van a tropezar. Hay algunas versiones que dicen, ¿verdad?, que algunos se desviarán de la fe. Algunas personas se van a desviar de la fe, amados hermanos. Y eso es triste. Ahora, pero me llama la atención que dice, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces, amados hermanos, notemos, ¿verdad?, lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora, lamentablemente, significa que cuando muchos tropezarán, entonces muchos se desviarán, muchos caerán en pecados, ¿verdad? Dice, y se entregarán unos a otros y unos se aborrecerán. Insisto, otras versiones, si me permites, iglesia, ¿verdad? Mateo capítulo 24, 10, dice otra versión, amados hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, la versión NBI, ¿sí? Dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Entonces, iglesia, lamentablemente esto es uno de los problemas que se está aumentando demasiado en la humanidad, y dentro de la humanidad estamos las familias, estamos los matrimonios. Eso quiere decir, amados hermanos, que muchas personas, la nueva versión internacional, insisto, dice, muchos tropezarán entonces, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. La versión de las Américas dice, muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Entonces, nota, ¿por qué habrá personas en los últimos tiempos, valga la expresión, ¿verdad?, que se apartarán de la fe o tropezarán en el camino de Dios? Porque se traicionarán unos a otros, pero también, amados hermanos, se odiarán, se aborrecerán. Y eso lamentablemente está aumentando en los matrimonios, que los matrimonios están, ¿qué?, aborreciéndose unos a otros. Los mismos matrimonios están alejándose del camino de Dios. ¿Por qué razón? Porque se están traicionando, porque hay infidelidades, porque hay muchas veces, amados hermanos, la maldad se ha multiplicado tanto que se está cumpliendo lo que dice el verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, nota lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora, pero ¿sabes por cuál? Una de las razones por las cuales muchos están tropezando, están traicionándose dentro del matrimonio, se están dejando de amar, se están odiando. Pues mira, amada iglesia, lamentablemente, ¿verdad?, es porque empezaron a surgir muchos falsos profetas para engañar. Es decir, que habrá falsas enseñanzas bíblicas, donde muchas personas creerán estar bien delante de Dios, pero estarán en contra de su palabra. Estarán en contra de su palabra. Ahora, esto es interesante que uno lo pueda atesorar en su corazón, hermanos. Pero el Señor Jesús nos está diciendo, no todos. Dice, todos pueden vencer. Habrá personas, muchos, que se van a traicionar, que van a inclusive, ¿verdad?, se van a odiar dentro de los mismos matrimonios. Pero dice, más el que persevera hasta el fin. El verso 14 dice eso. No sé si tienes tu Biblia a la mano. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, una de las cosas que hace el alejarnos de Dios es el que uno empieza a escuchar falsas enseñanzas. Y lamentablemente esto de la pandemia ha venido a que mucha gente deje de congregarse, se aleje de su casa espiritual y que empiece a escuchar un montón de falsos predicadores, y no precisamente porque no hablen de la Biblia, sino porque no viven lo que predican o no vivimos lo que predicamos. Y eso es cardíaco, eso nos hace unas personas falsas, ¿verdad?, del Evangelio de Dios. Entonces entendamos, amados hermanos, ¿verdad?, que Dios quiere enseñarnos su perfecta voluntad. Definitivamente Dios quiere enseñarnos su perfecta voluntad. Y entonces, bueno, ¿por qué muchos se están traicionando? ¿Por qué muchas personas se están traicionando, amados hermanos?
¿sí? Vemos un ejemplo, ¿verdad? En segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 9, ¿sí? Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 9. O mejor dicho, segundo libro de Samuel, del profeta Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 9. Si lo tienes, acompáñame y vamos a dar lectura juntos para poder, amados hermanos, ver este ejemplo de un matrimonio que confiaba en Dios, ¿verdad? Pero que lamentablemente hubo traición y hubo hasta muerte. Veamos lo que dice en la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di las casas de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Qué fuerte es esto, amados hermanos, porque notemos lo que Dios nos quiere prevenir: a que no nos traicionemos a otros por desviarnos de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, a que no llegue a haber un odio, porque nota que primero en la cita que leíamos, Mateo 24, versículo 10, dice, ¿verdad?, que habrá muchos que van a tropezar. ¿Por qué razón? ¿Por qué se van a alejar del camino de Dios? ¿O por qué hay gente que se aleja del camino de Dios? Porque se traicionan unos a otros y por lo tanto habrá odio, habrá aborrecimiento. Y es que la traición produce heridas. Di conmigo, la traición produce heridas. Y cuando una persona está herida, amados hermanos, lamentablemente produce resentimiento, produce amargura, produce muchas cosas. Ahora, ¿qué tiene que ver con hablar con la verdad? Porque para traicionarse, hermanos, implicaría entonces que tengamos mentira en nuestro corazón. Muchos de nosotros probablemente ya conocemos esta historia donde el profeta Natán amonesta y regaña al rey David por un pecado o varios pecados que había cometido. El versículo 9 que dimos lectura en tu Biblia, acompáñame, pone en claro, ¿verdad?, por los pecados de David. Y nota que dice, le hace una pregunta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Ahora, uno de los primeros pecados que tuvo David es que tuvo en poco la palabra de Dios. Cuando tú y yo empezamos a desviarnos de la correcta enseñanza, es porque nos dejamos engañar por falsas filosofías, ¿verdad?, que aparentemente dicen que son bíblicas y que lamentablemente, ¿verdad?, nos hace tener en poco la palabra de Dios. Y entonces, dentro del pecado que tuvo el rey David, dice: a Urías Heteo heriste a espada. Cuando heriste, no solamente se refiere en que lo hirió y ya, sino que esa herida provocó que muriera, es decir, que lo lastimó, pero también lo mató. Y dice: y a él lo mataste. Es decir, no, segundo pecado, heriste a Urías. Tercer pecado, lo mataste. No, qué fuerte es esto. Pero también tomó por mujer a una esposa. Ahora uno podría decir, pero la tomó cuando ella ya se había muerto. No, porque la tomó estando casado Urías con Betsabé. Entonces, a lo que quiero llegar, hermanos, el versículo 7 dice: entonces dijo Natán a David:
tú eres aquel hombre. ¿A qué se refiere esto? Nota, iglesia, que un año después de que el ungido, es decir, el rey David, había cometido su pecado de adulterio con Betsabé, había inclusive cometido asesinato, amados hermanos, y conspiró una muerte horrible en contra, ¿verdad?, de Urías, pero también de otros hombres que estaban peleando junto a Urías. Disculpe, ¿vas a ponerlo, hermano? Adelante, ponlo para... Bueno, disculpen, hermanos. Les estaba diciendo, ¿verdad? Estábamos leyendo el verso 7. Había pasado ya un año después de que David, el rey David, insisto, cometió pecado de adulterio con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Estamos en segundo libro de Samuel 12:7. ¿Sí? Entonces, es algo triste, amados hermanos, ¿verdad? Porque, hermanos, Dios siempre va a levantar a alguien para hacernos ver nuestro pecado. No porque haya pasado el tiempo significa que Dios está de acuerdo con nosotros. Insisto, el profeta Natán fue con mucho respeto, ¿verdad? Y siguió en cierta medida el protocolo que se tenía en el digámoslo así, en el palacio real donde David habitaba, y logró a través de una parábola, ¿verdad?, señalar el pecado del rey David, pero también su sentencia. Nota, amado hermano, ¿verdad? Si tienes ahí cerca a alguien, dile: Dios nunca pasará por alto el pecado. No importa que seamos siervos de Dios. Si nosotros hemos pecado delante de Dios, Él nunca va a pasar por alto el pecado, hermanos. A pesar de que Dios tenga, digámoslo así, hijos amados, no significa que el amor va a solapar o va a pasar por alto un pecado. Hay algo más lindo, interesante en todo esto, hermanos, que aunque el rey David, nota que te mencioné, que el capítulo 12 ya había pasado todo lo que nos narra el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Es decir, donde David ya había pecado, ya había planeado la muerte de Urías, ya inclusive se había casado con la mujer de Urías, ¿verdad? Y lamentablemente, amados hermanos, había pasado un año donde uno podría decir, bueno, ya pasó demasiado tiempo, ¿verdad? Hay personas que dicen, ya pasó un año, eso ya hay que olvidarlo. Si Dios no me acusó, mucho menos tú. Mira, recuerda esto. Dios siempre, ¿verdad?, nos va a recordar nuestro pecado, más si no ha sido confesado. Por eso es importante hablar siempre con la verdad. No podemos mentirle a Dios. Dios no puede ser engañado, amados hermanos. El rey David pensó, él se había olvidado de su pecado, inclusive lo había suprimido probablemente de su subconsciente. Hay gente que cuando le dices, tú cometiste este pecado, dice, ¿yo cuándo? Tal vez lo borran de su subconsciente, amados hermanos, al pasar el tiempo. Hay personas que inclusive, amados hermanos, ¿verdad?, el pecado siempre va a causar algunas grietas, y probablemente al pasar el tiempo dicen, pues deja que el tiempo lo arregle todo, ¿verdad? Así es lo que dicen en el mundo, que el tiempo lo arregle todo, no voy a decir nada y que el tiempo sane mis heridas. No, tal vez hay gente pensando eso. Y como insisto, una de las señales de los últimos tiempos de Mateo 24:10, ¿verdad?, es que, amados hermanos, muchos se apartarán de la fe. La versión 60 recuerda que dice claramente, amados hermanos,
que muchos tropezarán. Lo dice así, no sé si lo tienes ahí en tu Biblia. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Esto es triste decirlo. ¿Por qué razón? Cuando dice muchos tropezarán por traicionarse. David había traicionado a Urías, había traicionado a su esposa, había traicionado a sus hijos, había traicionado inclusive, amados hermanos, a Betsabé. Betsabé no mandó a matar a Urías, sino David mandó matar a Urías. Había traicionado principalmente a Dios. Y amados hermanos, cuando hay traición en un matrimonio, cuando hay traición en una familia, va a haber heridas en el corazón. ¿Por qué razón? Por no confesarlo a tiempo, por no hablar con la verdad a tiempo, amados hermanos. Y mira, Dios siempre sacará a la cara y públicamente el pecado privado y disimulado que nosotros podamos tener. Y uno debe de tener la fuerza y pedirle a Dios: ayúdanos, Señor, a no pecar, y hablar con la verdad en nuestro matrimonio. Hablar con la verdad con nuestra familia, hermanos. Porque si no, lo que nosotros quieramos tener en disimulo, lo que nosotros quieramos tener en privado, que nadie se entere, Dios lo va a sacar públicamente y nos va a tratar severamente. Más si estamos sirviendo a Dios en algo. Entonces, amados hermanos, ¿verdad? Entendamos esto. En pocas palabras, con estos minutos que me restan, Dios siempre va a tener un mensajero. No importa que pase el tiempo, Dios siempre va a tener un mensajero, ¿verdad? En algún lugar que traerá instrucción a nuestra vida. Y mucho más si hemos pecado, amados hermanos. Dios siempre traerá, insisto, un mensajero. En el caso del rey David, trajo a Natán, el profeta Natán. Había pasado ya un poco más de un año, nota esto, donde tal vez todo el mundo hubiera pensado: pues bueno, ya pasó, ya Dios no hizo nada, mira qué Dios tan lindo, qué Dios tan bueno. Pero no, hermanos, Dios no tolera el pecado. Dios es un Dios que aborrece el pecado y la lengua mentirosa. Dios aborrece la lengua que habla mentira, y por eso tenemos que ser honestos, no solo con Él, sino también en nuestra familia. Un matrimonio, una familia no se puede sustentar con mentiras, porque la mentira tarde o temprano siempre sale a la luz. La mentira siempre va a traer malas consecuencias, hermanos. Natán era un profeta bien conocido en el pueblo de Israel, amados hermanos, y David lo conocía muy bien. Tenía Natán una buena reputación. Dios nos va a intentar hablar de muchas formas, y cuando no queremos entender, entonces no importa al pasar el tiempo, Él va a traer a alguien de nuestra confianza para decirnos nuestro pecado, para decirnos en qué estamos mal. No importa si uno ya había sido olvidadizo con lo que hemos hecho. El pecado, insisto, va a traer consecuencias. Y mira, Natán, lo que me encanta de este siervo es que no era un profeta que presumía y decía: yo soy profeta de Dios. No, él fue astuto, fue paciente, y con una parábola le habló a David. ¿Cuál fue la parábola? Vamos a leerla en segundo libro de Samuel, por favor, capítulo 12. ¿Sí? Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 2 en adelante. Bueno, vamos a leerlo desde el verso 1 para que nos demos cuenta que Natán no llegó a decirle su pecado a David solo porque él lo sabía y ya, sino que Dios lo mandó.
Y a veces hay personas que Dios manda y nosotros no creemos. No, eso lo estás diciendo de tu carne, ya pasó un buen de tiempo, Dios ya me perdonó. No, hermanos, entendamos, no importa si pasa el tiempo y uno quiere ocultar las cosas, si Dios nos sigue enviando a alguien, tengamos temor por Dios y obedezcamos. Mira el verso 1 en adelante, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja que de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Nota cómo David dio su propia sentencia. Por eso tenemos que ser sabios con nuestra manera de hablar, amados hermanos, ¿verdad? Natán utilizó esta parábola diciéndolo: hay dos hombres, uno rico y otro pobre. Y entonces dentro de una misma ciudad, él le dice dentro del mismo pueblo, y le dice claramente: a pesar de sus muchas vacas y ovejas, propiedades del rico, y lo contrasta ¿con qué? Con un pobre que tenía ¿cuántos, hermanos? No, mira, nota la clave de esto. Estamos en el versículo 3. Pero el pobre no tenía más que una sola ¿qué? Y le da hincapié, le está diciendo aún claramente una corderita. No le dijo un corderito, le dijo una corderita, con la cual había crecido, con la cual la había amamantado, con la cual había estado, era de su familia y la cuidaba como a una hija. Qué fuerte es esto, hermanos. Es decir, Natán le estaba diciendo a David: le quitaste a Urías lo único que tenía, lo que más amaba. Qué fuerte. Dios le había dado muchas cosas a David, hermanos. David entendía la situación porque recuerda, primer libro de Samuel 17:28, nos enseña la palabra de Dios en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 18, que David era un pastor de ovejitas. 28, hermanos, perdón. 17:28. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió con ira contra David y dijo: ¿para qué has ascendido aquí? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has ¿qué? Venido. Entendamos esto, amados hermanos. David era un pastorcito de ovejas y sabía muy bien cuánto costaba cuidar una oveja. Por eso se encendió en ira cuando Natán le pone esa parábola de aquel hombre pobre que tenía solo una corderita. Y esto es fuerte, amados hermanos, porque David no se dio cuenta de su pecado. Podíamos ver la reacción de David. Él fue justo al decir: él merece muerte. ¿Fue justo, sí o no? Con la sentencia, pero no fue justo al actuar. ¿Cuántos de nosotros muchas veces somos mentirosos, hermanos, que cuando nos dicen algo actuamos con justicia? Vemos que otra persona cae en pecado y tratamos de ser justos, ¿verdad? Y tratamos de ser jueces sin que nos los pidan, pero cuando nosotros pecamos no nos damos cuenta de que no somos justos al actuar, de que no hablamos con justicia, amados hermanos.
¿Cuántas veces, insisto, en lugar de darle la mano a un caído porque cayó en algún pecado, empezamos a condenar, empezamos a enjuiciar? Ahora, hay algo interesante en todo esto, hermanos. Las traiciones vienen por mentirosos. ¿Cuántas veces como varones, hermanos, pareciera que en una discusión de matrimonio es una competencia a ver quién gana? Y es que, amados hermanos, a veces los hombres sabemos que estamos mal y por puro orgullo que no queremos reconocer nuestro error. O simplemente somos como David, que pensamos ya pasó el tiempo y ya no me acuerdo de qué errores cometí. Ahora, si Dios nos está confrontando con nuestros pecados, con nuestros errores, es para que cambiemos y nos volvamos a arrepentimiento. No porque pase el tiempo y Dios no nos haya dicho todavía nada, significa que no se enojó con nosotros. Dios está enojado. Y tenemos que aprender, amados, insisto, a hablar con la verdad. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta de que una persona es muy mentirosa? Cuando ataca mucho a otros para condenarlos, porque él intenta encubrir un pecado oculto. Cuando la persona siempre está juzgando y murmurando a otros, diciendo hicieron mal, es que no son justos, es porque esa persona probablemente tenga un pecado oculto. Y necesitamos entender, hermanos, que Dios nos va a confrontar si tenemos pecados ocultos. Segundo libro de Samuel 12:7, mira que le dice, tú eres aquel hombre. Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre. Hermanos, en el mundo se dice que el pez muere por su propia boca. ¿Sí o no? David se condenó al decir, tal hombre merece muerte. Él cometió asesinato, no solo cometió adulterio, cometió asesinato. Y mira, amada iglesia, el Espíritu Santo en ese momento empezó a utilizar al profeta Natán y le dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Nota eso. David tenía todo, no solo tenía una esposa, tenía varias mujeres que Dios se las había permitido. Tenía riquezas, pero no le bastó por mentiroso. Su primer pecado, quiero que notes el verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Cuando uno tiene en poco la palabra de Dios, vamos a empezar a mentir. Y se nos va a hacer fácil mentir, se nos va a hacer fácil entonces traicionar a nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Mucha gente le han corrido de sus trabajos y espero que no seas tú, varón, que nos estás escuchando, por ser mentirosos, por empezar a traicionar a aquellos que le dieron la mano en un momento para trabajar. Hay gente que es así, que es ambiciosa, y por hacer a un lado la palabra de Dios, por tomarla en poco, como no le da la importancia verdadera, es entonces que empiezan a mentir, que empezamos inclusive a traicionarnos unos a otros, y eso no es lo peor es que empieza a surgir odio, y entonces podríamos apartarnos de la fe. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra de Dios. Sigo leyendo, hermanos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Primero lo lastimó. ¿Tú crees que Urías era un tonto? No, pero él era fiel a Dios primeramente.
Él se dio cuenta que el rey David lo quería matar desde el momento que lo volvió a enviar a guerra. Desde el momento que le dijeron ponte en las primeras filas de batalla. Cualquier persona que es un militar va a saber que los primeros son los primeros en morir. Iglesia, Dios dejó ver que David estaba, amados hermanos, llenos de mentira, pero quería a la vez mostrar su misericordia. ¿Sabes algo interesante? En segundo libro de Samuel 12:7 dice en la palabra de Dios: yo te ungí por rey sobre Israel. Es lo último que le dice en el verso 7. Yo te ungí y te libré de la mano de Saúl. El verso 8 dice: y te di la casa de tu Señor. En pocas palabras, hermano, cuando uno tiene en poco las cosas o la palabra de Dios sobre nuestra vida, es porque nos olvidamos que todo lo que tenemos es por Él. David había olvidado que todo lo que tenía era por Dios. Dios le recuerda un año después de su pecado, donde él pensó, ya todo está bien, ya pues ya ni modo, ya se murió Urías, ya ahora yo estoy con Betsabé, ya mi hijo se murió, pero bueno, ya ahora pues le voy a echar ganas y sin que nadie sepa mi pecado. No, había más consecuencias, Dios lo había confrontado. Qué fuerte es esto. Dile a la persona, si tienes a alguien cerca de ti, o dite a ti mismo: todo lo que tengo es gracias a Dios. Hay muchos varones que empiezan a mentir porque sienten que ya Dios les permitió tener una casa, 2 casas, un carro, les permitió tener, gracias a Dios, muebles buenos, les permitió irse adquiriendo de cosas materiales, pero que no se te olvide que todo es gracias a Dios. No es a ti, no es a tu esfuerzo. A veces pensamos que porque Dios nos está levantando en un ministerio, pensamos que es gracias a mí, Dios está conmigo. No te engañes a ti mismo, no nos engañemos a nosotros mismos. Es gracias a Dios, gracias a su misericordia, todo lo que tenemos. Pero si estamos pecando y ese pecado se sigue ocultando, va a haber serias consecuencias, amada iglesia. Qué fuerte es esto. Dios le enseñó una vez más a David, le dijo: yo te ayudé, te libré de la muerte y yo te he ayudado en todo. ¿Y sabes qué? Dios le quería dar más. Déjame decirte algo, varón, Dios te quiere dar más, pero tienes que aprender a hablar con verdad, no con mentira, porque la mentira puede traer destrucción en tu matrimonio, en tu trabajo y en tu ministerio como siervo de Dios. Tenemos que aprender a hablar con la verdad, hermanos. Mira, el verso 8, nota cómo dice: y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, ¿qué cosa? Te habría añadido más. Hermanos, Dios le quería dar más a David, ¿sí o no? Dios te quiere dar más a ti, pero si uno le falla como lo hizo David a Dios, hermanos, va a haber grandes consecuencias. David le falló a Dios, le falló a su pueblo, le faltó a sí mismo, porque tuvo en poco, ¿qué? La palabra de Dios. Yo no sé si tú ahorita estás tomando en cuenta la palabra de Dios, pero no caigamos en ese error. El primer error de David no fue el mirar a una mujer. El primer error de David fue tener en poco la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice no cometerás adulterio, es porque está diciendo muchísimo antes: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¡Wow! A veces eso se nos olvida. ¿Sabes por qué es importante? David era un rey y Dios había dado instrucción. Acompáñame a Deuteronomio 17.
versículo, amado hermano, 18 al 20. Dice la palabra de Dios: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. ¿Por qué es importante no hacer a un lado la palabra de Dios? ¿Por qué es importante no tomar en poco la palabra de Dios? Para que nuestro corazón no se eleve sobre nuestros hermanos en Cristo. Pero también, hermanos, nuestro corazón no se aparte del mandamiento de Dios, y entonces nuestros días sean prolongados. Por eso es importante no hacer un poco la palabra de Dios, o tomarla un poco. Si tienes ahí a alguien cerca de ti, pregúntale: ¿y tú en verdad valoras la palabra de Dios o la tomas en poco? Alguien que valora la palabra de Dios, yo sé que hay que ir a trabajar, pero cuando uno no tiene que ir a trabajar y estamos con tiempo para ir al culto, ¿por qué no hacerlo? Uno dice: adelante, ahí voy a recibir el consejo de la palabra de Dios. Pero cuando alguien la tiene en poco, no, mira, no importa, agarra no un trabajo, agarra 2, 3, 5 trabajos. ¿Por qué no te basta uno? Es que no me alcanza. ¿Sabes por qué razón? Porque no has aprendido a confiar en Dios por tener en poco, ¿qué? Su palabra. Porque cuando uno tiene verdaderamente valor a su palabra, uno entiende que es suficiente un trabajo para ver la mano de Dios con nosotros. Pero cuando alguien no valora la palabra de Dios es porque la tiene en poco. ¿Cuál fue la sentencia del pecado del rey David debido a la mentira? Y que lo hizo pecar, lo hizo caer. ¿Cuál fue esa sentencia, hermanos? Versículo 10 del capítulo 12, segundo libro de Samuel. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Perdón. ¿Sabes? Te mencioné al inicio, no sé si escuchaste, pero si no te invito a escucharlo desde el inicio. Tomó por mujer David a Betsabé, estando ella prohibida para él. Y no lo entendió. No lo entendió, amados hermanos. Cuando David, hermanos, peca contra la santidad de Dios, él se siente menospreciado. Y Dios le declaró en su sentencia a David: ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Sabes qué simboliza la espada, hermanos? La violencia que iba a experimentar su familia. Por mentir, hermanos, uno puede experimentar violencia en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Y la violencia no tiene que ver solamente con golpes. Puede ser violencia verbal simplemente por mentir, por no querer aceptar nuestro error. David no quiso entender. Dios le dio más de un año para arrepentirse y no lo hizo. Cayó, dice un salmo: mientras callé, mis huesos se enfermaron. Hay consecuencias cuando uno calla su pecado, hermanos. Qué fuerte es esto. La mentira que tengamos con nuestra familia, con nuestro matrimonio, va a afectar al resto de nuestra familia. Y qué triste es esto, hermanos. Mira, el verso 9, solamente quiero recalcar esta parte que le repite en el verso 10 le repite lo del verso 9.
tomaste por mujer a su mujer. Es decir, no es tu mujer, es del otro. No es correcto, hermanos, codiciar la mujer del prójimo, y mucho menos tomar en poco esa porción de la Biblia, que es un mandato, y dejarnos seducir por la tentación. Ahora mira, hay algo más hermoso en toda esta enseñanza, hermanos. Al repetir Dios más de una vez, tomaste la mujer de Urías, Él estaba poniendo en claro que estaba enojado con él, que no le había agradado a Dios, que no le había... Mira, vamos a segundo libro de Samuel, por favor, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 27. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable, ¿qué? Ante los ojos de Jehová. Ya había nacido el niño, y David ya se sentía como que, bueno, pues ya. Y por eso, después de que Dios confronta a David, muere el niño. ¡Muere! No pienses que porque no hay consecuencias ahorita en tu vida, Dios ya te perdonó. Di conmigo, el pecado siempre traerá consecuencias. Siempre. Al menos que haya un arrepentimiento. Pero mientras siga siendo una mentira en nuestra familia, va a haber traiciones. Y vamos a lastimar a nuestra propia familia y nosotros mismos también. Y estaríamos lastimando también a Dios. Y mira, vamos al capítulo 12, versículo 11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. En pocas palabras, como David no respetó una mujer ajena, sus mujeres serían tomadas por su prójimo y violadas durante el día en público. Qué fuerte es esto. Por eso nosotros no podemos jugar a los cristianitos, hermanos. Que Dios nos guarde como iglesia en que nuestro matrimonio no estemos jugando con la verdad de Dios. Que no tomemos en poco la palabra de Dios, sino que aprendamos a hablar con la verdad siempre. Aún en tu trabajo, si te están diciendo algo en un contrato, si no te parece, háblalo en su momento, pero no mientas. Tienes que aprender a hablar siempre con la verdad y no callarte. O tenemos, mejor dicho, que hablar con la verdad. Ay, Señor, mira. ¿Por qué le está diciendo esto? Ahitiofel, hermanos, aconsejó a Absalón para que tuviera relaciones con las concubinas de David. Y en segundo libro de Samuel 16:20 leemos: entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Ahí se cumplió la profecía. Qué fuerte es esto. David tomó a Betsabé secretamente, ¿verdad? Pero su hijo le tomó a sus mujeres públicamente. Las consecuencias del pecado, hermano, oculto, pueden tener efectos públicos. En pocas palabras, David estaba cosechando, no en un año, luego, varios años después, lo que él había hecho. Y mira, ¿cuál fue la solución entonces de David? Ya que había mentido, ya que había pecado, el arrepentimiento. Segundo libro de Samuel 12:13 dice la palabra de Dios:
Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero nota el verso 12, dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Amados hermanos, mira, ¿voy bien con el tiempo, hermano? Ok, estoy terminando, iglesia. Y déjame decirte lo siguiente. El pecado de David merecía la muerte. Acuérdate que la paga del pecado es la muerte. Romanos lo dice. Pero le fue perdonada su sentencia cuando confesó, sin entrar en detalles. Él dijo: pequé contra Jehová. Él entendió que no había pecado solamente contra su familia, sino contra Dios principalmente. Cuando uno entiende que hemos pecado contra Dios, hermanos, admitimos nuestro pecado y entonces hay remisión por parte de Dios. No se trata de decir: pues sí, ya la pequé y ya la regué y no, arrepiéntete o arrepentámonos de corazón. Recuerda el Salmo 51, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, amados hermanos, que un corazón contrito y humillado, que Dios no lo desprecia. En el Salmo 51 el rey David pone en claro: mi pecado siempre está delante de mí. Porque él entendió que no porque pase el tiempo, si mientras uno cae un pecado va a haber consecuencias, pero cuando uno acepta el pecado y lo confiesa, insisto, no verdades a medias. Hay jovencitos, hay matrimonios que dicen verdades a medias. Y eso es mentira. Mientras hay algo a medias, sigue siendo mentira. ¿Me explico? No podemos engañar a Dios. Dios es santo. No podemos jugar con Dios. Ten cuidado, varón, en tu trabajo. Si trabajas con mujeres, ten cuidado. Ten cuidado, varón, con tus amigas. Ten cuidado en tu trabajo, con tus amigos inclusive. Porque del momento que empezamos a mentir, corremos el riesgo de caer y de traicionar a Dios y traicionar a nuestra familia. Amado hermano, mira, el verso 14 del segundo libro de Samuel 12 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Sabes por qué Dios se enoja cuando uno peca y tiene pecados ocultos? Porque siempre va a haber gente que se entera y va a decir: ese es cristiano y mira lo que anda haciendo. Hermanos, Dios se enoja porque aquellos que son incrédulos a Él son sus enemigos. No podemos seguir mintiendo, porque entonces seguiríamos ayudando a Satanás a que se hable en contra del único Dios verdadero. Si Cristo Jesús está con nosotros, tenemos que seguir adelante. Cuando tú ves los versos 15 al 23, vemos cómo el juicio de Dios de muerte vino sobre la casa de David y murió el hijo nacido con Betsabé. Una vez que falleció el niño, sabes, hay algo que nosotros tenemos que hacer, pero no solamente después de pecar, sino antes de pecar. Si no, uno no ha pecado, gloria a Dios, pero como varones tenemos que hacer esto que hizo David con nuestra esposa todos los días de nuestra vida. 12:20 del segundo libro de Samuel: se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Entonces, ¿qué hizo, amados hermanos? Adoró a Dios. Adoró a Dios. Hay un pasaje ahí mismo, hermanos, ¿verdad? No me acuerdo cuál es el versículo que dice que consoló a Betsabé. Es el 24. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestra familia y en el camino de Dios? Uno, venir a la casa de Jehová, adorar,
comer de su pan, pedir comer de su pan. Pero también tenemos que consolar a nuestra esposa todo, siempre, hermanos. El verso 24 dice, 12:24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Gedías a causa de Jehová. No sé si sabes qué significa Gedías, pero significa amado por Dios. Significa, nota qué hermoso nombre le dio Dios a su segundo hijo con Betsabé de David. Amado por Dios. Cuando uno confiesa su pecado, uno empieza a hablar en verdad, hermanos. En pocas palabras, cuando uno habla en mentira, Dios siempre va a levantar a alguien para que nos amoneste de nuestro pecado. Segundo, hermanos, nunca debemos olvidar que todo lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios, incluyendo nuestra familia. Tercero, hermanos, las consecuencias de un pecado moral y secreto puede tener consecuencias públicas y también personales. Y finalmente, hermanos, cuando uno acepta nuestro pecado, entonces podemos ser libres de un juicio severo. Así de sencillo, pero difícil hacer, porque el diablo nos engaña. Yo no sé si estás pasando por tentaciones, varón, para mentir, o mujer, si nos estás escuchando, pero en el nombre de Jesús, Mateo 26:41, ¿verdad? Mateo 26:41, si no me equivoco, es 46, permíteme por favor, ¿verdad? Mateo 20, velad y orad, es 41, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu y la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dos cosas que tenemos que hacer si estamos en tentación. Uno, orad y velad. Pero segundo, tenemos que leer la Biblia. Acuérdate que leíamos Deuteronomio 17. ¿Por qué era importante que el rey leyera la Biblia? Para que su corazón no se desviara de Dios. Yo no sé si estás pasando por tentación de adulterio, por tentación de fornicación o por tentación de algún otro tipo que te está llevando a mentir en tu matrimonio, a mentir en tu hogar, pero en el nombre de Jesús, lee la Biblia, busca ayuda en la palabra de Dios, pero no dejes de orar tampoco. Confiesa tu pecado o tu tentación y vas a ver el poder de Dios sobre tu vida. Pero no callemos, hermanos. Vamos a orar. Y con esto quiero decir, hermanos, sigamos adelante. Primeramente, Dios recuerda que el próximo lunes tenemos culto presencial a las 7 de la noche. Amén. En la casa de Dios, Centro Cristiano Nuevo Amanecer. Así que vamos a orar y que Dios sea ministrando nuestras vidas. Si uno ha mentido, pidámosle perdón a Dios y que en este momento Él nos ayude a hablar con la verdad, porque puede haber serias consecuencias. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta linda oportunidad que nos das de estar, Dios mío, recibiendo el consejo de tu palabra. Pero eso es lo que anhelamos, recibirlo y ser obedientes a ti. Perdona, Señor, si hemos mentido. No permitas que nuestra vida sea una de esas vidas que perezcan, se desvíen de tu camino debido a las traiciones y entonces haya un odio y una falta de amor por ti por tener en poco tu palabra. Ayúdanos a valorar tu palabra, Señor, y a no desviarnos de ella. Perdona si hemos buscado más de 2 trabajos para, Dios mío, tratar de suplir nuestras necesidades materiales, cuando la realidad, Señor, es que tú puedes suplirlas con una sola, Dios mío, un solo trabajo, pero lamentablemente hemos confiado más en nuestras fuerzas que en el poder de tu palabra. Perdona, porque eso es una clara señal de que hemos tenido un poco tu palabra. Si hubiese tentaciones en nuestra vida, ayúdanos a no dejar de orar, pero tampoco a no dejar de alimentarnos de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayuda a cada varón, Señor, a cada familia, a cada matrimonio a seguir adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano.
estamos despedidos.